Seguimos aquí con Claudio Valdivia, nuestro abogado, para tocar un tema, como lo comentamos antes de la pausa, sobre esta persona que arroja desde un edificio un botellazo para un ambulante que a él le molestaba. Entonces no tuvo mejor idea que tirar una botella de vidrio al cual le pegó a un niño que iba pasando con su madre. Hoy el niño está hospitalizado en grave estado y nos preguntamos hasta dónde vamos a llegar, hasta cuándo. La próxima vez que si un vecino me molesta le voy a disparar. ¿Hasta qué punto está llegando la violencia que vivimos? Lo vemos en la siguiente nota. Lo que partió como una visita a la abuela y un helado en pleno verano se convirtió en una total pesadilla para Soriali. El sábado pasado a las 4 de la tarde, mientras caminaba junto a su hijo por Toro Mazote en Estación Central, sucedió algo por lo que una madre espera nunca pasar. Una botella de vidrio de al menos 1,5 litros fue arrojada desde un departamento, impactando directamente la cabeza de Armando. Su hijo, que con tan solo 7 años, hoy debe enfrentar 3 cortes en su cabeza, que lo mantienen en cuidados intensivos en el hospital. Todas las personas gritaban, el niño también gritaba desesperado. Un señor lo tomó de los brazos, lo cargó y salimos corriendo, detuvieron la patrulla y nos llevaron al hospital. Es como en shock, no entendía qué era lo que estaba pasando hasta el momento que subo a la patrulla. Mi hermana estaba desesperada con una crisis y no dejaba de gritar y de llorar. Y ahí fue donde a mí me entró la desesperación, donde caí en cuenta, vi toda la sangre, porque era demasiada sangre. Él estaba preocupado, él le decía a los doctores que lo ayudaran, que él no se quería morir, que por favor lo ayudaran porque él estaba muy joven para morir. Es demasiado duro ver que tu hijo, tu único hijo, porque él es hijo único, está pasando por todo eso. Imagínate que ni Dios lo quiera le hubiese pasado algo más grave a mi hijo. ¿Quién se responsabiliza por eso? Un impacto de segundos, pero que para Soriali ha sido una eternidad. Lleva solo 15 días en nuestro país. Su hijo se había reencontrado con su abuela en una tarde donde todo iba bien, hasta que un sujeto que aún se desconoce arrojó sin motivo este objeto que hoy Armando lo mantiene internado. La verdad es que me parece muy mal de esas personas, capaz no tienen corazón, no sé qué habrá pasado. Eso sí me parece muy grave y peor todavía si ha sido un niño pequeño. ¿Has visto que han pasado, por ejemplo, que los vecinos tiran cosas hacia la calle? Sí, se ha sabido mucho de eso. Eso casi que a cada rato. Están lanzando cosas de ahí. Es un peligro, pasa mucha gente inocente que no tiene nada que ver con nada. Por ejemplo, ¿qué son las cosas que tiran? Bueno, botellas con líquido, agua. Así más que todo, pero según han dicho que han lanzado botellas de vidrio. Me parece muy mal, le puede haber pasado a cualquiera, a mí, a ella, a cualquier persona, porque pasan muchas personas pasan por allí. Por lo menos con eso que usted me acaba de decir, automático mi cerebro dijo, no paso más por acá. No, camino por precaución, por salud, por la niña, por mí. Y es que no sería primera vez que sucede algo así. Los comerciantes del sector han visto caer objeto tras objeto, siendo algunos más peligrosos que otros, desde agua, tomates o juguetes. Pero sea lo que sea, vive con el temor de que los dañe a ellos o a un transeúnte en esta calle que es tan concurrida. Yo ahorita estaba parada ahí, me acordé y me metí y me resguardé porque imagínate, pensando en ese momento que vivió ese bebé. No veo lógica que estén lanzando cosas de allá arriba. ¿Es frecuente? Es frecuente, totalmente. Huevo, comida, hueso. Agua, papa, tomate, cebolla, de todo. Todos los días escupen, tiran botellas de todo. A un niño sí es la primera vez que tiran cosas desde hace rato, hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como aquí esto está lleno de ambulantes, hay muchas personas en las que no les gusta que ellos estén aquí parados. Le digo yo porque en estos días también estaba con un amigo que vende aquí perro caliente y nos lanzaron un tomate. De hecho, solo tras 15 minutos de estar en el lugar, pudimos evidenciar cómo caen objetos desde el edificio. Miren, esto es justamente lo que le queremos ejemplificar con esta nota. Este juguete pequeño de plástico acaba de caer de al menos 10 pisos, ¿cierto? Y esto es lo que los vecinos y los comerciantes nos cuentan que sucede frecuentemente. Son cosas que caen de la nada, de al menos 10 pisos, que afortunadamente hoy es solamente un juguete de plástico, pero lo que no fue afortunado, ¿cierto? Es lo que le contamos, lo que pasó el fin de semana. Una botella de vidrio de 2 litros que cayó encima de un niño de 7 años. Esta es la cabeza de la botella. Y le partió la cabeza al niño, la botella se partió en la cabeza del niño. No se puede caminar tranquilo, ya la gente camina aquí con miedo mirando para arriba.
Una situación que continúa en una interrogante. Desde la administración del edificio aseguran no saber quién es la persona que arroja estos objetos hacia la calle, a pesar de que esta no es la primera vez que se denuncia un hecho similar. Sin embargo, el caso de Armando supera cualquier tipo de antecedente. Interponer las acciones judiciales pertinentes para perseguir la responsabilidad de estas personas imprudentes y negligentes. Asimismo, hacemos un llamado al Congreso Nacional para que dé curso progresivo a los proyectos de ley que modifican la Ley General de Urbanismo y Construcción para hacer obligatorio el uso de mallas de seguridad en departamentos. Es así que desde la administración del edificio se pronunciaron mediante el siguiente comunicado. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que nos soliciten y la municipalidad, con quienes mantenemos comunicación fluida, ya nos ha pedido nuestra colaboración. Como administración, tenemos por política no solo cursar multas, sino también, cuando existen hechos de mayor gravedad o repetitivos, tomar contactos con los corredores y propietarios para informar y solicitar, en muchos casos, la expulsión de este tipo de residentes. Si es que hay un accidente producto del desprendimiento de algo que le accidenta algún transeúnte, la administración podría proveer los elementos de prueba que pudiera tener, como circuito cerrado de televisión u otra información, a los organismos que hacen la investigación correspondiente. Primeramente, señalar que este hecho puede ser constitutivo de un cuasi delito de lesiones graves que ha afectado a este menor. Respecto a qué medida puede adoptar la comunidad del edificio, ciertos tipos de conductas que serán reprochables por parte de los copropietarios y que podrán ser sancionadas por la administración con multas en dinero en los gastos comunes, como por ejemplo el lanzamiento de objetos por las ventanas que puedan dañar o herir a terceras personas. Terror que persigue a los transeúntes, pero sobre todo Armando. Ya no quiere salir a la calle, mucho menos tomar un helado como el día en el que recibió el impacto de la botella. Y como él, son varios los comerciantes del sector que caminan todos los días con temor, esperando que nunca llegue el momento en que arrojen algo más grande o pesado, poniendo en peligro la vida de la comunidad. Asustado, y hasta el momento él ahorita tiene miedo. Él dice que él ya no quiere salir más a la calle porque él no entiende que porque las personas lanzan eso de los edificios. Es un niño de 7 años. No es justo que mientras esa persona queda tranquila en su casa, durmiendo, descansando, nosotros tengamos que pasar este mal rato y que mi hijo, que es inocente de todo esto, tenga que pasar por todo esto. Una situación insólita en Estación Central, que pone en jaque las reglas de vivir en comunidad. Un responsable que aún no tiene nombre ni apellido, pero sí una víctima de solo 7 años y que intenta recuperarse en el hospital. ¿Qué puedo hacer si alguien de mi comunidad no se adhiere a las reglas? O peor aún, ¿qué puedo hacer si un residente pone en peligro la vida de los demás? Bueno, este caso es realmente impactante, de este niño de solo 7 años que recibió un botellazo en su cabeza y que lamentablemente lo ha mantenido en estado bien complicado en el Instituto de Neurocirugía. Y cuando son las 11:37 quisimos conversar con su madre, con Soriali García, que está con nosotros al teléfono. Soriali, muchísimas gracias por conversar con el Buenos Días a Todos. Y lo primero, mandarte un abrazo y saber cómo está Armando, tu niñito de 7 años. ¿Aló? ¿Sí? ¿Nos escuchas? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nosotros conversamos ayer con el doctor, ya lo pasaron a Pito a una habitación de pediatría donde está con otros niños. ¿Y cuál es su estado? Si nos pudieses contar, Soriali. Entendemos que ha evolucionado de manera positiva, ¿verdad? Sí, claro. Él físicamente, él se comunica con nosotros y ya tiene movilidad en la mano, pues no lo tenía. Solamente que él dice, él manifiesta que no la siente igual como antes. Igual la siente diferente. Sí. Soriali, ¿cómo estás? Yamila te habla. Primero agradecerte, sabemos lo difícil que debe ser comunicarse con nosotros de acuerdo a lo que están viviendo. Mándale un abrazo enorme a tu hijo, Armando. Preguntarte, ¿cuál es el diagnóstico que se le dio ahí en el hospital, en la clínica? O sea, como tal, todavía no tengo un diagnóstico. Lo que me han dicho es que tiene la lesión, el hematoma afuera en la cabeza, por la parte exterior, y también tiene adentro el sangrado entre el cerebro y el cráneo, y su cerebro está inflamado todavía.
Ayer cuando le realizaron la resonancia magnética, nos informaron que sigue igual. El viernes todavía le van a realizar un escáner a ver si ya se ha desinflamado, si lo pueden dar de alta o se debe de quedar todavía. Ahora, me imagino por eso también está en el Instituto de Neurocirugía, porque ahí hay profesionales de primer nivel y por supuesto es un centro de atención médica especializado. ¿Cuál es tu percepción, Soriali, más allá de lo que te dicen los médicos? Porque tú, mejor que nadie, conoce a tu hijo, cómo ha ido evolucionando y si tú has tenido posibilidad de poder hablar con él. Claro, no, sí, primero que todo tengo que agradecer al instituto donde el niño se encuentra, porque de verdad le han dado la mejor atención y lo han atendido muy bien. Le han hecho todos los estudios pertinentes, los doctores han estado muy pendientes. De verdad yo estoy muy agradecida con todas las personas que nos han ayudado. Yo lo veo, o sea, es como bien lo dicen los doctores, clínicamente él se encuentra estable, pero tiene que seguir bajo observación todavía, porque son cosas que no sabemos si pueden traer secuelas más adelante o si puede haber un efecto rebote, todo esto, en la baja de los medicamentos y todo eso. Me comentabas que hasta ayer no tenían movilidad, no se escucha muy bien, pero no tenían movilidad en las manos. Sí, tenía disminuida la movilidad en la mano izquierda, porque el golpe fue del lado derecho. ¿Y qué? Sí, ya está moviendo la mano, pero no la mueve con la misma fluidez que lo hacía antes. Y por lo tanto, entonces, uno supone que fue una cosa temporal, digamos, porque ha ido mejorando, ¿verdad? Exactamente, él ha estado mejorando. Quería preguntarte, pasando a otro punto, ¿qué te han dicho del edificio? ¿Han tenido algún tipo de respuesta? ¿Pudiste hacer la denuncia? Realmente la denuncia lo realizaron los agentes policiales que nos llevaron ese día al Hospital San Juan, porque primero nos dirigimos al Hospital San Juan, que fue donde rápidamente lo atendieron también y lo trasladaron hasta acá. Claudio. Entonces los policías fueron los que realizaron la denuncia y me han dicho que el caso ya está por fiscalía. Claro, hay otros casos adelante y tenemos que esperar. Ellos me informan que posiblemente a través de todo esto que se está haciendo, que se alarga en la prensa, el caso puede avanzar más rápido. Porque cuando nos acercamos al edificio, en ese momento el edificio dijo que no tenía ningún tipo de información. Soriali, estamos acá en el estudio con el abogado Claudio Valdivia, que seguramente también te va a servir como una fuente de información respecto a las acciones legales, que como ella comentaba, ya el contacto estuvo por los policías que le ayudaron con los primeros auxilios, el traslado al Hospital San Juan. De ahí se derivó al Instituto de Neurocirugía. Claudio, estamos en presencia de qué eventual delito y cuáles son las penas asociadas. Y bueno, esto, la verdad que como tú decías, antes de ir estábamos en pausa, esto no es un accidente. Efectivamente, lo primero, un gran abrazo a Soriali. Me imagino la angustia que debes haber sentido, la angustia que siente hoy día frente a un diagnóstico que está en evolución de tu hijo y que no sabes, claro, y que no sabes cómo va a avanzar. Y por eso un gran abrazo. Y lo que le decía a Felipe y a Yamila fuera cámara, esto no es un accidente. Cuando una persona lanza un objeto de un edificio o no tiene el cuidado mínimo para tener las cosas en su balcón y se caen, eso no es un accidente. Me parece que derechamente estamos hablando de una voluntad para generar daño o una negligencia de tal magnitud que no podía sino representarse que eso podía generar un daño, y un daño grave a las personas que iban transitando abajo. Y por lo tanto diciendo de lo que salía en la nota sobre el colega, sobre que esto debiera investigarse como un facilito. Me parece que si es que estamos hablando de una botella de vidrio, me parece que debiera configurarse aquí o debiera catalogarse la investigación como un delito. Claro, porque la intención, yo acá no soy abogado y mucho menos juez, pero uno podría decir, ok, la intención de quien lanzó esa botella no era pegarle a Armando,
Pero la intención claramente de lanzar una botella no es para dar un sobreaviso, es para provocarle daño a alguien. Y ojalá el mayor daño posible. O sea, es una cosa dramática. Estamos hablando de una imprudencia, una negligencia de carácter temerario. Claro. Realmente. Y cuando la negligencia es temeraria, no podía sino representarse del daño que puede generar esa acción. Y eso no es un cuasi delito. Es un delito pura y simplemente, y por lo tanto tiene que ser investigado. Y me parece ahí, señor Eli, que yo creo que el edificio debiera ser el primer interesado en ayudarte. Porque aquí no solamente importa la responsabilidad penal, cuál va a ser la penalidad asociada, dependiendo de las lesiones y cómo se califiquen esas lesiones, eventualmente podemos hablar incluso de penalidad sobre 5 años. Eso te quería preguntar, perdón, Yamila, porque todos sabemos que con cierta edad cada uno es responsable de sus actos. Pero acá estamos hablando de un edificio, por lo tanto la responsabilidad, no sé si compartías la palabra, pero no solo de la persona que lanza la botella, sino que también la responsabilidad de la comunidad o del edificio respecto a evitar este tipo de situaciones y también hacerse parte. Por lo menos un contacto, hacerse cargo, qué sé yo, de los gastos, en fin, una serie de cosas, ¿o no? Efectivamente, y aquí tenemos que distinguir 3 tipos de responsabilidad. Primero, la responsabilidad penal, que es la hoy día que más me preocupa y ocupa respecto de que Soriali tenga toda la asesoría de parte de la municipalidad para poder empujar mucho esa investigación. Y aquí hago un llamado a todos los vecinos de los edificios contiguos que pudieran haber visto algo. Claro. Las cámaras de los edificios que están al lado o de la misma municipalidad que pudieron haber visto ese momento cuando se arrojaba, porque importa mucho. Importa mucho las declaraciones de testigos, las cámaras, etcétera, no solamente el edificio, y por lo tanto ahí es llamar a la comunidad para que colabore. La solidaridad de esconder al otro me parece que es una solidaridad malentendida. Primera cuestión. Segunda cuestión, responsabilidad civil. El edificio es responsable civilmente de todos los daños ocasionados y por lo tanto, independiente de la responsabilidad penal, corresponde aquí una demanda civil en contra del edificio. Y por último, Yamila, es la responsabilidad infraccional. La municipalidad de Estación Central sí o sí debe remitir los antecedentes al juzgado de policía local para que ese edificio también lo multen. A propósito que mencionas, Claudio, la municipalidad, quería preguntarte, Soriali, y después no quitarte más tiempo, sabemos que estás ahí con tu bebé cuidándolo. ¿Alguna autoridad se te ha acercado a ofrecerte algún tipo de ayuda? No, todavía. Nada todavía. ¿Nadie todavía? Todavía hasta el momento no. Las únicas personas que se han comunicado conmigo han sido los policías que ese día nos socorrieron, nos llevaron. Son los que han estado preguntando cómo va la evolución del niño. También los periodistas son los que se nos han acercado solamente. Bueno, pero ninguna otra institución, nadie, pues. Ojalá que después de este llamado esa situación se revierta, que alguna autoridad de la zona donde sucedió esto se pueda comunicar contigo y sobre todo que tu bebé evolucione positivamente. Te mandamos un abrazo gigante para ti, para Armando también. Que Dios los bendiga, mucha fe, van a salir adelante seguramente. Ya por lo que comentaste, él es un guerrero, así que vamos a estar al tanto igual de tu caso y vamos a seguir comentando la parte legal acá con Claudio Valdivia. Muchas gracias, señora L. Gracias. Abrazo para ti y para tu niño. Claudio, una pregunta. ¿Qué pasa si de acá a unos días aparece el responsable diciendo se me cayó, fue un accidente? Porque puede suceder. Eventualmente puede suceder. La cuestión es si él tomó todas las medidas para evitar que eso ocurriera, ¿ya? Una botella de vidrio no se cae. Pero si la apoyó, por ejemplo, dice la apoyé en el borde y se me cayó. No sé, te estoy inventando como poniéndome en todos los Puede escenarios. ser una explicación. El punto es que cada vez que pasa el tiempo, esa explicación va perdiendo sentido y va perdiendo justificación. Por lo tanto, si es que a alguien efectivamente se le cayó esa botella, lo importante es que hable ahora. Porque después la explicación va a ser muy extemporánea y va a ser muy difícil de creer. Aquí importa también mucho de que los ambulantes ya han reportado que los vecinos reclaman. ¿Qué pasaría si los ambulantes se indican a esta persona que efectivamente él les gritaba continuamente, él les arrojaba cosas? Por lo tanto, me parece aquí que el edificio tiene mucho que decir, mucho. Me parece que los ambulantes son testigos clave en esto y los vecinos también.
Yo llamo a la solidaridad de los vecinos. Si alguien vio de qué departamento cayó, es el momento de hablar. Porque la mamá Soriali que nos está viendo necesita respuesta. Y lo más probable, y lamentablemente, con un golpe en la cabeza, eso requiere un seguimiento y son costos. Me parece que aquí también la comunidad del edificio debiera acercarse. No es que yo no vi nada, debiera acercarse a la comunidad del edificio y ofrecer todo tipo de colaboración. Y eventualmente, si hay seguros comprometidos de parte de ese edificio, también ponerlos a disposición de Soriali. Y esto, de todas maneras, Claudio, debiera en algún punto de la investigación, si es que así es, porque deduzco, por la conversación que tuvimos con Soriali, que ella hablaba acerca de los funcionarios policiales, que fueron las que los tomaron y lo llevaron hasta el hospital para recibir los primeros auxilios. En algún minuto la investigación va a llegar a los ambulantes, va a llegar a la administración del edificio y eventualmente al posible o la posible responsable, ¿verdad? Efectivamente, lo que decía la persona de una agrupación de administradores de edificios, y utilizaba una conjugación verbal a mi juicio equivocada. Los edificios pueden colaborar, claro, en este tipo de eventos. Me parece que esa conjugación está mal hecha y ese verbo está mal utilizado, porque es otro el verbo. Deben colaborar en este tipo de eventos y por lo tanto la comunidad debiera ser el principal interesado en ponerse a disposición de la Fiscalía, de la Policía, de la Municipalidad para entregar toda la información y no esperar que se las pidan. Ellos debieran tomar la iniciativa. Bueno, Claudio, muchísimas gracias, porque la verdad que es súper importante también tener en consideración los aspectos legales, también de la precaución, sí, de la prevención, y como decía Yamila al principio cuando presentó la nota, bajar, como dicen los argentinos, un par de cambios. Sí. O sea, está bien, yo aquí no estoy justificando, solo intento poner en contexto de lo que debe ocurrir ahí en Toro Mazote y en otras partes donde efectivamente los comerciantes ambulantes se toman las calles, se toman las veredas. Pero una cosa es denunciar, es la molestia que eso implica, y otra cosa es tomar justicia por tu propia mano y agarrar a botellazo a las personas. Felipe, no sé qué nos está pasando respecto de la empatía con nuestros vecinos. Yo vivo al lado de un edificio y he reclamado ya 2 veces. Pues, las personas pueden tener celebraciones, ¿ya? Pero cuando abren una botella de espumante, por favor, no la abran para el cielo, claro, porque saben que eso puede ocurrir. En mi patio, te juro, una vez al mes o 2 veces al mes tengo que recoger corchos. Claro. Entonces, y ahí mi hijo está. Entonces, ya 2 veces he reclamado al edificio al lado que por favor tomen las precauciones. No se trata de ruidos molestos, sino que las personas que viven en el edificio, por favor, tomen conciencia de los riesgos a los cuales pueden exponer a otros producto de su imprudencia, de su felicidad, etc. Y una cosa tan simple se puede transformar en un arma. Así es. Bueno, Claudio, muchísimas gracias como siempre tenerte con nosotros. Y